migración son los que les permiten a las células, una vez formadas, una vez que están maduras, dependiendo, claro, de la especie, pasar hacia el torrente circulatorio y luego después cumplir con su función a nivel de sistema circulatorio. Eso vamos a ver la próxima clase. Ahora lo que quiero es que ustedes me digan si es que tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora, si es que quieren que les refuerce en algo, les repito, lo que ustedes quieran. Si algo no está claro, me dicen. Si tienen algún problema con alguno de los temas que hemos visto hasta ahora. Y si no tienen problemas, o si no tienen dudas ni nada de eso, no tengo problema en seguir con tejido hematopoyético. Doctor, tal vez podría, sobre el fibrinógeno. Sobre la última parte. Sí, sobre la parte del fibrinógeno, como nos estaba explicando de las proteínas. Sobre el fibrinógeno, ¿qué parte pero sobre el fibrinógeno? Porque de fibrinógeno hablamos sobre una... Hablaba sobre las funciones y era sobre cuando actuaba lo que era en la agregación plaquetaria. ¿La qué? La agregación plaquetaria. Bien, sobre la agregación plaquetaria. Esa parte sobre agregación plaquetaria. Sí. Eso. Sobre agregación plaquetaria, me dice. Sí, doctor. El fibrinógeno decíamos que es una glicoproteína con características adhesivas, es una proteína fibrilar. Y se dice que es fundamental durante todas las fases de la coagulación, porque este fibrinógeno va a permitir la activación de ciertos factores y sobre todo va a ser aquella proteína o aquel factor de la coagulación que permite, sobre todo en la hemostasia primaria, la agregación plaquetaria. Entonces, básicamente el fibrinógeno es la proteína estructural a partir de la cual se va a formar la fibrina. Entonces, el fibrinógeno no es otra cosa más que un precursor de la fibrina. Este fibrinógeno se podría decir que circula a nivel de plasma sanguíneo de manera inactiva. Y mediante un proceso de activación a través de la protrombina, pasando a trombina, permite que este fibrinógeno se transforme en fibrina. Y entonces decimos que es fundamental en todas las etapas de la coagulación. Y una de las funciones de este fibrinógeno es actuar como puente para la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto de actuar como un puente para la agregación plaquetaria? Más adelante, cuando hablemos sobre plaquetas, vamos a ver que en la estructura de la plaqueta existen una serie de proteínas a nivel de la membrana de la plaqueta. Vamos a encontrar 3 componentes estructurales que son fundamentales en todos los tipos celulares. Vamos a encontrar proteínas, lípidos y carbohidratos. Y dentro de los lípidos vamos a encontrar, por ejemplo, fosfolípidos. Y dentro de esos fosfolípidos vamos a encontrar fosfatidiletanolamina, fosfatilcolina, fosfatilserina, fosfatidilinositol, esfingomielina y un poco de cerebrósidos más que están formando parte de la doble capa fosfolipídica. Y estos fosfolípidos formando parte de la doble capa fosfolipídica forman una estructura sobre la cual se van a asentar una serie de proteínas. Y entonces a nivel de la membrana plasmática de esta plaqueta vamos a encontrar complejos proteicos. Uno de esos complejos proteicos habla sobre la glicoproteína 2B, 3A. Esta glicoproteína 2B y 3A es fundamental durante la activación plaquetaria. ¿Por qué? Porque cuando existe un daño a nivel del endotelio vascular, a nivel de los vasos sanguíneos, cuando existe alguna lesión sobre este endotelio, uno de los primeros factores que se va a exponer se conoce con el nombre de factor de von Willebrand.
Este factor de von Willebrand actúa como un señalizador para que estas plaquetas que están circulando a nivel del plasma sanguíneo se den cuenta de que existe un daño a nivel del endotelio y entonces se activen. Y la activación tiene que ver con la presencia de estos fosfolípidos. Una vez que se activan, entonces las plaquetas se fijan. Cambia de estructura de la plaqueta y se fija al endotelio. Esta primera fase en la cual se expuso este factor de von Willebrand y a nivel de la plaqueta, con la primera activación, se expresa una glicoproteína que se conoce con el nombre de 1B, entonces forman un complejo entre la proteína esta 1B y el factor de von Willebrand que está a nivel del endotelio. Y eso permite que la plaqueta se fije. A esta primera fase se conoce con el nombre de adhesión. Y luego después, cuando la plaqueta ya se ha activado, entonces expresa una sustancia que se conoce con el nombre de tromboxano A2. Este tromboxano A2 es fundamental para la siguiente fase durante la hemostasia primaria, que hace referencia a la agregación plaquetaria. Esto que vimos acá, formando estos puentes de acá. Entonces, una vez que se expresa este tromboxano A2, estas plaquetas que siguen circulando, lo que van a hacer es también activarse, y en esta activación expresan esta glicoproteína, que es la 2B3A. Pero no es solamente las plaquetas que están circulando, sino también la plaqueta que ya se activó también expresa esta misma glicoproteína 2B y 3A. Entonces, cuando dos plaquetas vecinas, o dos plaquetas que están juntas, y que la una ya se adherió al endotelio vascular, expresa esta glicoproteína 2B y 3A, y otra plaqueta que está circulando y también expresa esta glicoproteína 2B y 3A, entre las dos no se pueden unir porque no son compatibles. Las dos se rechazan entre sí. Entonces, ahí es en donde este fibrinógeno actúa como un puente y permite que estas dos plaquetas se peguen entre sí. Es la manera de un pegamento que este fibrinógeno hace acá como un puente, permitiendo que estas dos plaquetas permanezcan unidas. A eso hace referencia de que el fibrinógeno actúa como un puente en la agregación plaquetaria. ¿Está claro? Entonces, durante la hemostasia primaria tenemos esta primera fase que es la adhesión, la segunda fase que es la de agregación, en donde el fibrinógeno permite esa agregación, permite que la segunda placa o la segunda línea de plaquetas pueda adherirse a la primera que ya está formada. A esto es lo que se conoce como hemostasia primaria. Entonces, acá se forma una placa hemostática primaria. Una placa porque está tapando esto donde se dañó el endotelio, en donde se provoca una hemorragia. A eso hace referencia esto de que el fibrinógeno actúa formando puentes para la agregación plaquetaria. ¿Era eso? Sí, doctor, gracias. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran que les explique? Doctor, no sé si nos pueda explicar cuando los osteoblastos pasan a osteocitos y también cómo se da la mineralización. ¿Quieren que regresemos a tejido óseo? Listo. Gracias. Me dice cómo los osteoblastos pasan a osteocitos y cómo se da el proceso de la mineralización. Decíamos que a nivel del tejido óseo, si nosotros tomamos un hueso largo, vamos a tener dos porciones. Tendríamos esto de aquí, que sería el canal medular, y esto de aquí, que sería la porción compacta de hueso. Entonces nosotros vamos a quedarnos únicamente con esta porción, que sería exactamente igual a esta de acá, solamente con lo de arriba. Entonces acá tendríamos esta superficie libre, que sería externa, haría referencia a que esta superficie libre está cubierta por una membrana, que es el periósteo. Y esta de acá estaría cubierta también por una membrana y que hace referencia al endosteo. Las dos membranas, periósteo y endosteo, están formadas por dos capas de células.
La capa más interna, la que está en contacto con la superficie del tejido óseo, va a estar formado por células mesenquimales. En las dos. Todo lo que hay que hacer acá es exactamente igual en esta parte, en la parte interna. Entonces, vamos a tener esta capa de fibras, de células mesenquimales. Sobre esa capa de células mesenquimales vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos. Porque este periosto es muy irrigado y también es muy inervado. Y sobre esa capa, bueno, yo les pongo acá una representación como capas, pero en sí hay gran cantidad de vasos sanguíneos sobre estas células mesenquimales. Y la segunda capa haría referencia a los fibroblastos, una capa fibrosa, en donde encontramos estas células que se conocen con el nombre de fibroblastos. Cuando se va a dar un proceso de formación del tejido óseo, entonces por efecto de ciertas sustancias señalizadoras, como por ejemplo la proteína morfogénica ósea o bien el factor de crecimiento tumoral alfa o beta de crecimiento tumoral. Estas dos son estimulantes para que estas células mesenquimales indiferenciadas puedan diferenciarse hacia osteoblastos. Pero previo a la diferenciación por debajo de la superficie de este periosto, vamos a encontrar que estas células empiezan a migrar. Y entonces un grupo de células que está por debajo de esta capa que cubre el hueso, forman esta estructura que está constituido por células que todavía no se han diferenciado y entonces se conoce con el nombre de yema de formación. O también yema subperióstica. Entonces, esta yema subperióstica es la que va a dar origen a estas células que se conocen con el nombre de osteoblastos. Previo a la señalización de esta proteína morfogénica ósea, que induce a estas células mesenquimales a que tomen dos líneas, que podría ser hacia osteoblastos o hacia condroblastos, pero como estamos hablando de hueso, es hacia osteoblastos. Entonces, ya dejó de ser una célula mesenquimal y pasó a ser una célula diferenciada, en este caso una célula ósea, que sería el osteoblasto. ¿Está claro hasta ahí? Luego después, este osteoblasto lo que va a hacer es empezar a secretar toda la matriz ósea extracelular. Entonces, esa matriz ósea extracelular estaba constituida por proteínas que eran colágenas, como la colágena, ¿qué tipo? Tipo 1. Tipo 1, en menor proporción colágena tipo 5. Vamos a encontrar que este osteoblasto, en este estado de osteoblasto, es capaz de secretar todos los componentes de la matriz extracelular. Entre esos, las fibras de colágeno, vamos a ver que secretan algunas sustancias que forman parte de la sustancia fundamental, como por ejemplo el condroitin sulfato, que ya son proteínas no colágenas y que son propias del tejido óseo, el queratan sulfato, el ácido hialurónico. Vamos a ver que secretan algunas proteínas que son específicas del tejido óseo, como la osteocalcina, osteopontina, osteonectina. Todas esas van a ser secretadas por este osteoblasto. Una vez que el osteoblasto secreta todas esas sustancias, entonces, principalmente lo que es las fibras de colágeno, este osteoblasto empieza a quedarse encerrado dentro de esa estructura que él mismo está formando. Entonces, hay gran cantidad de osteoblastos que secretan estas fibras de colágeno y todos los componentes estructurales de la matriz extracelular y se van quedando inmersos dentro de esas lagunas de formación, que es como se conoce al punto en el cual se está formando este tejido óseo, y que después de que pasa a ser de osteoblasto y secreta la matriz ósea extracelular, deja de ser osteoblasto para pasar a ser un osteocito. Entonces, cuando ya es un osteocito, ya no se habla de una laguna de formación, se habla de una espícula. El osteocito se quedó encerrado dentro de esa estructura que formó cuando era osteoblasto. Ahora ya no puede secretar más matriz extracelular. Como no puede secretar mayor cantidad de esta matriz extracelular, deja de ser un osteoblasto y pasa a ser un osteocito porque pierde esa propiedad de formación del tejido óseo. Y únicamente se queda con la función de mantenimiento de ese tejido, es decir, ayuda a mantener la estructura del tejido óseo que él formó cuando estaba como osteoblasto.
Una vez que este osteoblasto secretó todos los componentes de la matriz extracelular, entonces debe venir la segunda fase de este proceso de formación de tejido óseo compacto. La primera fase en la cual se formó todo en la matriz extracelular o hueso inmaduro se conoce como osteogénesis. Entonces, osteogénesis no es otra cosa más que la formación de tejido óseo inmaduro por parte de los osteoblastos. ¿Está claro? Luego, después de que se formó el tejido óseo, ya pasó la fase de osteogénesis y dejó de ser osteoblasto y ahora es osteocito. Entonces, previo a eso, debe venir una fase en la cual se dé el proceso de mineralización. Entonces, sobre la superficie de la membrana celular de estos osteoblastos, que luego después son osteocitos, se expresa una proyección de la membrana, una especie de vesícula, que se conoce con el nombre de vesícula de matriz. Entonces, esta vesícula de matriz es fundamental para la mineralización, porque dentro de ella se va a contener una sustancia que es fundamental para el proceso de mineralización, que es la fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina lo que hace es provocar un cambio en el pH de la matriz ósea extracelular inmadura. Y este cambio del pH tiene que ver con un pH que permita que todo esto de acá sea alcalino. Entonces debe ser más de 7, debe ser 7, 8, puede ser hasta 14. Bueno, eso es exagerado, pero ese es el rango. Entonces, si está en 7 sería neutro, pero si es 7.1 ya es alcalino, si es 7.2 o si es 8, si es 9, es completamente alcalino. Entonces, la función de esta fosfatasa alcalina es modificar este pH para que se haga alcalino y luego después, entonces, todo lo que tiene que ver con el calcio, con el fósforo, con el potasio, con el magnesio, con el sodio, todos estos componentes que forman los cristales de hidroxiapatita se van a depositar en forma de reserva a nivel de este tejido óseo inmaduro. Entonces, se dio la segunda fase previa a la alcalinización. La primera fase fue la de la osteogénesis, formación de tejido óseo inmaduro u osteoide, y la segunda fase fue la de mineralización, la de transformación de ese tejido suave, de ese tejido inmaduro, en un tejido compacto mediante el depósito de sales minerales, en forma de cristales de hidroxiapatita. ¿Claro? Doctor, muchas gracias. Algo que no haya entendido de esto. No, ya está mucho más claro de lo que tenía entendido. Gracias. ¿Algo más? Disculpe, doctor, ¿la vesícula de matriz expresas en los osteoblastos o eran los osteocitos? En los osteoblastos. Gracias. Entonces, una vez que secreta toda la matriz extracelular, se expresa la vesícula de matriz. Se da la alcalinización y entonces empieza el depósito de sales minerales y deja de ser osteoblasto para pasar a ser osteocito. ¿Sí? Como osteocito no puede expresar la vesícula de matriz. Debe ser antes de que se transforme en osteocito. ¿Algo más? Doc, yo tengo una consulta. La anterior clase usted nos explicó que cuando existía una hiperalbuminemia, no había problema con la albumina ya que se mantenían las concentraciones normales, pero el líquido simplemente bajaba. Entonces, en este caso se debería tratar, o sea, no tendríamos que preocuparnos por la albumina, sino por la cantidad de líquido que estaba bajo. Lo que tendríamos que tratar es de hidratar al animal para restituir la volemia, porque no nos hace... Simplemente tendríamos que compensar el nivel de albumina con agua, se podría decir de esa manera. No se tendría que compensar el nivel de albúmina. Se tendría que restituir el nivel normal de agua. Porque la albúmina no ha variado en cuanto a la concentración, en cuanto a la cantidad.
Lo único que tendríamos que hacer es hidratar. Porque la albúmina es normal. No tendría por qué preocuparme la albúmina. Tendría que preocuparme el volumen de agua o la cantidad de agua en el plasma sanguíneo que está disminuido. Por eso existe una hipovolemia. ¿Sí me entiende? Sí, doc, esa era mi inquietud. Muchas gracias. Entonces, si hablamos de deshidratación y el volumen normal es 8 litros y está en 6 litros, entonces yo tendría que agregar 2 litros para que la volemia se restablezca. ¿Algo más? Doctor, quizás podría explicar acerca de cómo el fibrinógeno actúa como inhibidor de la coagulación, pero, o sea, tengo entendido que No la escuché. No la escuché, disculpe. quizás podría repetir sobre cómo el fibrinógeno actúa como inhibidor de la coagulación cuando forma complejos con la trombina. En un vaso sanguíneo existen dos mecanismos que le permiten formar coágulos dentro de la sangre. Uno es a través de la vía que se conoce como intrínseca y otro es a través de una vía que se conoce como extrínseca. No les voy a explicar todo cómo se da los pasos durante la vía intrínseca, ni tampoco sobre la vía extrínseca. Simplemente cuando las dos llegan a un punto común, se activa el factor 10 de la coagulación. Este factor 10 de la coagulación es el que permite que el factor 2, que está inactivo a nivel del plasma sanguíneo, pase hacia su forma activa, que sería de protrombina a trombina. Cuando la trombina está activa, es decir, cuando la protrombina pasa a trombina, permite que el factor 1, que es el fibrinógeno, pase hacia su forma activa, que sería la fibrina. O en otras palabras, que se transforme de fibrinógeno a fibrina. Cuando se forma la fibrina, se forma el coágulo sanguíneo o se da la hemostasia. Existen diferentes mecanismos de regulación de la hemostasia porque la hemostasia debe ser equilibrada, debe ser localizada. Esas son las principales características de la hemostasia. ¿Por qué equilibrada? Porque cuando se forma un coágulo debe ser lo suficientemente capaz de bloquear la pérdida de sangre, de corregir la hemorragia. Y debe ser lo suficientemente pequeño para no obstruir un vaso sanguíneo. ¿Sí me entienden? Si es muy pequeño, no puede detener la hemorragia. Y si es muy grande, puede bloquear el flujo sanguíneo, porque puede obstruir el vaso. Entonces, por eso se dice que debe ser modulada, debe ser controlada y debe ser localizada la coagulación. Entonces, les decía que existen diferentes mecanismos de modular o de controlar todo este proceso hasta cuando se forma la fibrina. Uno de ellos a través de la antitrombina 3, que bloquea el factor 11 de la coagulación. Y otro es a través de la warfarina, que bloquea a la vitamina K. Y esta vitamina K tiene que ver con el factor 10 porque activa el factor 10. Tiene que ver con el factor 2, tiene que ver con el factor 7 y tiene que ver con el factor 9. Estos factores de acá se llaman factores vitamina K dependientes. ¿Qué hace la warfarina? La warfarina lo que hace es bloquear a la epóxido-reductasa. ¿Qué hace la epóxido-reductasa? Permite la activación de la vitamina K. Entonces, esta warfarina bloquea acá y bloquea todo lo que es la coagulación, bloqueando la activación de este factor que sería el 10. Esto es en condiciones normales, en condiciones fisiológicas normales. Se da este mecanismo de regulación de la coagulación en el animal en vivo. Y entonces, otro de los mecanismos menos eficientes, pero de igual importancia a nivel de la modulación de la coagulación, es que este fibrinógeno se una a la trombina, una vez activada. Se une a la trombina y forman los dos un complejo. Cuando es un complejo, ya no puede activar
al fibrinógeno y pasarlo a fibrina. Entonces, ya es un mecanismo de autorregulación que evita la formación de coágulos. Antes se llamaba antitrombina 1. Acá les dije antitrombina 3. Este se llamaba antitrombina 1. ¿Sí? Pero actualmente ya se consideran otros mecanismos un poco diferentes para más bien, se consideran que son fundamentales estos de acá. La warfarina y la antitrombina 3. Y ya no se toma mucho en cuenta la acción del fibrinógeno formando complejos. Porque no es una cantidad significativa de complejo que se forma entre el fibrinógeno y la antitrombina la que se forma. ¿Sí me entiende? Es esto de acá. El fibrinógeno uniéndose al factor 2 y activado, entonces forman los dos un complejo. Y para que me entienda, ya no puede catalizar esta reacción fibrinógeno más trombina, ya no puede unirse a más fibrinógeno para transformarlo a fibrina. ¿Ya? No sé si me entendió. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tenga? No sé, algún otro tema, algo que igual necesiten que les repita o que les explique. No, doctor, creo que no es todo. Sobre tejido óseo, no sé, algún tema, algo. Sobre proteínas plasmáticas, tal vez. Sí, doctor, por favor. ¿Qué necesitas sobre proteínas plasmáticas? O sea, tal vez una parte de proteínas plasmáticas que generalmente se tiende a confundir es sobre las funciones generales de las proteínas plasmáticas. Por ejemplo,
Entonces necesitan algo sobre proteínas plasmáticas, tal vez. Disculpe, ¿cuál era la función de la lipoglobulina? Estaba dentro de las beta-globulinas. ¿De cuál de las lipoglobulinas? Lo que pasa que estas globulinas, la mayor parte son glicoproteínas o son lipoproteínas. Entonces, usted me dice de las lipoproteínas. Bueno, esas lipoproteínas es una fracción de las beta-globulinas y como fracción de las beta-globulinas, lo que se especializa es en el transporte de beta-lipoproteínas. Es una globulina, es una proteína globular que se une a una sustancia lipídica porque esa sustancia lipídica no puede solubilizarse a nivel del plasma sanguíneo porque es insoluble en agua, pero sí es soluble en lípidos, en ésteres. Entonces, como las dos son compatibles, esta lipoproteína se une a estos beta-lipoproteínas y las transporta. Pero ya no serían estas beta-lipoproteínas parte de las proteínas plasmáticas, sino serían proteínas que se absorben a nivel de intestino, desde la dieta. Ya, ese transporte harían. Bueno, y en el caso de las lipoproteínas, que son beta-globulinas, no hay mucha información sobre la verdadera función de estas beta-lipoproteínas. Pero en sí eso hacen, transportar sustancias lipídicas que tienen una estructura a partir del colesterol. Algo más. Algo más, revisen a ver si es que alguna otra duda tienen. Doctor, acerca de las zonas del osteoclasto sobre la zona vesicular. Ya. ¿Qué necesitas sobre la zona vesicular del osteoclasto? Bueno, a nivel de la zona vesicular del osteoclasto, básicamente vamos a encontrar Esa parte sobre la fosfatasa. ácida. Sí. Ajá. Entonces, dentro de esas vesículas que se conocen así en forma general, o dentro de esa zona vesicular que se conoce en forma general, vamos a encontrar verdaderas vesículas y también lisosomas. Ahora, los lisosomas tienen en su estructura una serie de enzimas del tipo de las catalasas, de las proteasas, más de 40 tipos diferentes de enzimas. Y entre esos vamos a encontrar a la fosfatasa ácida. Y en las vesículas también vamos a encontrar fosfatasa ácida y vamos a encontrar ácidos como el ácido cítrico, el ácido láctico y el ácido nítrico. Todos esos componentes a nivel de las vesículas son fundamentales en el momento de provocar la resorción del tejido óseo, porque previo a la resorción del tejido óseo debe darse una acidificación del medio. Entonces, durante la acidificación del medio, las enzimas provocan degradación de la parte proteica, es decir, de la colágena, de la osteopontina, de la osteocalcina. Eso permite que el calcio se suelte de la matriz extracelular, se suelte de la colágena, porque la colágena es a donde se fija el calcio. Y luego después de que se degrada todo lo que es el componente proteico por acción de estas enzimas que están a nivel de las vesículas, entonces se da la desintegración de las sales de hidroxiapatita y entonces se da la desmineralización. Ahora, dentro de esas vesículas vamos a encontrar que encontramos esta enzima que se conoce como anhidrasa carbónica. Entonces, la anhidrasa carbónica citoplasmática es la que permite la formación de bicarbonato.
pero el bicarbonato no actúa o no se secreta hacia la superficie ósea, sino va hacia el tejido sangre. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una sustancia amortiguadora del pH. Entonces, si escapara hacia la superficie ósea, tendría una acción contraria a la de los ácidos. Por eso es que va hacia la parte sanguínea. Y entonces les decía que esta anhidrasa carbónica lo que hace es separar el ácido carbónico en bicarbonato e hidrógeno. Entonces, sobre la superficie que está en contacto con el tejido óseo, existen transportadores de hidrógeno, que lo que hacen es bombear el hidrógeno desde el citoplasma de la célula hacia la matriz extracelular, provocando una mayor acción de acidificación. Entonces, sobre la zona vesicular, vamos a encontrar principalmente, como el nombre dice, vesículas, y dentro de esos tipos de vesículas, los lisosomas. Los dos, tanto vesículas como lisosomas, se van a formar en una región especial del citoplasma de este osteoclasto. ¿Cuál sería esa región? ¿Dónde se formarían los lisosomas y dónde se formarían las vesículas? Eso es una vesicular, ¿no? Los lisosomas y las vesículas, ¿dónde se forman? ¿Dónde creen ustedes que se debería formar? Del aparato de Golgi.